Estamos avanzando en esta serie de predicaciones que iniciamos ya hace 11 semanas aproximadamente, que tienen como título Es tiempo de sanar. Quise dividir los temas en bloques, ya que los temas que estamos estudiando son distintos, son diferentes. El primer bloque, hermanos, que estudiamos fue acerca de la ansiedad. Durante 7 semanas estuvimos aprendiendo acerca de un problema que se ha presentado en la sociedad el día de hoy, prácticamente en todo el mundo. La ansiedad es algo que desafortunadamente ha venido a atrapar a mucha gente, a muchas personas de toda edad, de todo nivel social, económico, cultural. En una segunda etapa, hermanos, prediqué acerca de la amargura también. Es algo que también y más en este tiempo, hermanos, de COVID, ha mermado las emociones, los sentimientos de las personas, dada la situación que estamos viviendo. Honestamente, esta tercera unidad que vamos a empezar, o este tercer bloque, no lo había yo considerado para esta serie de Es tiempo de sanar, pero dado que lo que estamos viviendo ha alcanzado a un buen número de cristianos, a un buen número de familias, a un buen número de hermanos de la iglesia, hermanos, hemos tenido pérdidas de diferente índole, que quise añadir un bloque más, hermanos, con el propósito precisamente de enseñar a la iglesia, de aprender a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, y de allí que este tercer bloque, hermanos, se va a llamar el dolor de las pérdidas. Y específicamente el día de hoy, hermanos, voy a hablar de un tema que le puse como título, Hablemos del duelo. Recuerden, hermanos, que difícilmente a través de un tema puedo abarcar todo lo que quiero. Entonces, durante varias semanas vamos a estar estudiando este tema. Es un tema que he desarrollado bíblicamente, que he orado al Señor para que sea de bendición, de confort, de consuelo, de enseñanza. Es una serie que quiero predicar con mucho respeto también, con mucho respeto, con mucho deseo en mi corazón de que Dios hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Probablemente algo que aprendamos, algo que escuchemos no sea de tu agrado, no sea algo que a ti te guste quizás, pero es lo que la palabra de Dios enseña y es la manera en la que Dios quiere que nosotros la aprendamos, especialmente si estamos pasando nosotros, hermanos, por una pérdida. Entonces, el título de la predicación del día de hoy, hermanos, se llama Hablemos del duelo. El duelo, hermanos, es alguien que nadie quisiera vivir. Nadie quisiera experimentar el duelo o la pérdida. Lamentablemente, las pérdidas, hermanos, son cosas que llegan sin avisar, que llegan en el momento más inoportuno. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos o deberíamos de estar preparados. Escucha esto, es algo que voy a estar repitiendo a través de las semanas. Es algo para lo cual los cristianos deberíamos de estar preparados. Nos preparamos para el futuro, mandamos a nuestros hijos a la escuela porque queremos que estén preparados para el futuro. En la medida que van creciendo, les enseñamos cómo salir a la calle, cómo atravesar una avenida, cómo pedir un trabajo, cómo enfrentar los problemas que tienen con los amigos. Los preparamos para muchas cosas, pero no nos preparamos para el duelo. No nos preparamos para enfrentar el dolor, no nos preparamos para enfrentar la pérdida, no nos preparamos para enfrentar la muerte. Y como hijos de Dios, hermanos, deberíamos de estar preparados para poder enfrentarlos. ¿Qué podríamos decir, hermanos, acerca del duelo? Bueno, lo vamos a decir a través de varias semanas, especialmente el día de hoy, hermanos. Vamos a hablar de 2 cosas, y la primera de ellas es que es inevitable. Voy a pedirles que leamos 4 pasajes de la Biblia en los cuales vamos a ver diferentes tipos de pérdidas. Primero vamos a hablar de Génesis capítulo 30, versículo 1. Después vamos a leer primero de Samuel 1, 5 y 6. Después Job capítulo 3, versículo 11 al 13. Y después primero de Reyes capítulo 17, versículos 17 y 18. Solamente por poner algunos ejemplos, ¿verdad? En cada verso voy a dar espacio suficiente para poder encontrarlo. El primero está en Génesis capítulo 30, versículo 1. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, al hablar acerca del duelo, es que es inevitable. No, a donde quiera que corramos, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos encontremos, hermanos, tarde o temprano es algo que vamos a vivir.
Por eso necesitamos estar preparados. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, Génesis. Primero voy a leer los pasajes y después voy a dar una breve explicación de los mismos. Génesis capítulo 30, dice la palabra de Dios así en el versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, muero. El siguiente pasaje es 1 Samuel 1:5. Y quizás cuando tú vayas leyendo conmigo los pasajes vas a decir: bueno, ¿esto qué tiene que ver con las pérdidas? ¿Esto qué tiene que ver con el duelo? Mucho. Vamos a aprender precisamente el día de hoy acerca de esto. 1 Samuel capítulo 1 versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a Job, capítulo 3, versículo 11. Ya leímos Génesis, estamos hablando de la esposa de Jacob, que no puede tener hijos, que tiene envidia de su hermana, que sí puede tenerlos, y dice: dame hijos o si no muero. Después vemos a Ana, la madre de Samuel, a quien nosotros ya conocemos, que antes de él, ella tampoco había podido tener hijos porque Dios no le había concedido el tenerlo. Vamos a ver ahora Job capítulo 3 versículo 11, donde la palabra de Dios dice: ¿por qué me recibieron, el 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Acabamos de ver 3 pérdidas. Vamos a ver una cuarta, solamente como ejemplo para poder comprender de lo que estamos hablando nosotros el día de hoy. Porque a lo mejor tú no has perdido a un ser amado en el COVID, pero has perdido otra cosa. A lo mejor no estás consciente, 1 de Reyes 17, quizás no estás consciente que has tenido pérdidas, pero hoy vas a aprender que sí las has tenido, que sí las hemos tenido. Dice 1 de Reyes 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hermanos, aquí hay cuatro tipos de pérdidas. La primera, una mujer que tuvo una pérdida, porque una pérdida, hermanos, no solamente es que se muera alguien. La pérdida, hermanos, incluye muchas cosas. Por ejemplo, una mujer que no puede tener hijos tiene una pérdida. Se pierde algo que se desea recibir y que provoca dolor, que provoca angustia, que provoca ansiedad, que provoca tristeza. Y en este caso vemos a una mujer, hermanos, afligida, que le dice a su marido, está tan triste y preocupada, que dice: dame hijos o si no muero. Yo no puedo soportar el no recibir algo que yo quiero. Hay una pérdida por algo no recibido y además motivado por envidia en el corazón. En el segundo caso, hermanos, hay una pérdida también por algo no recibido, que también es un hijo, pero que la pérdida o el dolor proviene no tanto del corazón de la mujer que no lo ha recibido, sino porque los demás se burlan de ella. En este caso, la rival, ¿verdad?, se burla porque ella no puede tener hijos. En el tercer lugar, hermanos, hay una pérdida también, la pérdida de la salud. ¿Se dan cuenta? En el caso de Job, él no solamente pierde la salud, sino que sus seres amados lo abandonan. Su propia mujer lo abandona, no que se va de casa, sino que lo deja sufrir solo. Sus amigos, sus vecinos, su familia, aquellos que en el pasado él había ayudado, lo desechan completamente, incluso sienten asco, hermanos, por su presencia. Eso es una pérdida. En 1 de Reyes, capítulo 17, hermanos, encontramos otra pérdida, en este caso una muerte. Una mujer viuda, a cuya casa había llegado el profeta Elías, hermanos, le da todo de lo que ella tenía para sostener a su profeta, y su hijo termina muriendo, e incluso le reclama al profeta: ¿se dan cuenta? Has venido aquí a casa para que mi hijo muera, de alguna manera culpando al Dios de ese profeta que aparentemente iba a traer bendiciones a la vida.
Las pérdidas, hermanos, como en el caso de la esposa de Jacob, causan tristeza y dolor al punto de que quisiéramos morirnos nosotros mismos. Nos hacen sentir enojo, nos hacen sentir tristes, muchas veces nos dejan solos o incluso nos llevan, hermanos, a reclamarle a Dios. ¿Qué es una pérdida? ¿Qué es estar de duelo? ¿Qué es el luto? La palabra duelo, hermanos, es una palabra latina que significa dolor. Así que cuando tú estás diciendo estoy de duelo, significa tengo dolor, me duele el alma, estoy sufriendo. La palabra duelo no solamente significa dolor, sino que hay algunos que dicen que también significa batalla. Y da la idea de esa batalla que hay en nuestro interior, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra vida, entre el aceptar la realidad de lo que está ocurriendo y la realidad que a mí me hubiera gustado tener. Es esa lucha entre el hecho de no saber cómo enfrentar las circunstancias o de no lograr que los demás comprendan cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Y lo que estoy experimentando, hermanos, en mi vida. Se dice que el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos todas las personas tras alguna pérdida. Algo que, como ya he dicho y estaré repitiendo, tarde o temprano, hermanos, vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Y la palabra luto es una palabra que significa llanto. Cuando dices, esa casa está de luto, en esa casa hay llanto, ¿verdad? Como una evidencia externa del sufrimiento porque se ha tenido una pérdida. Normalmente, hermanos, se dice que el luto es la expresión medianamente formalizada de responder a la muerte. Es decir, es la manera externa en la que las personas expresamos la pena, el dolor o el sentimiento que nos provoca que un ser amado, hermanos, haya partido, que ya no esté más con nosotros. Es decir, la pérdida, ¿qué causa, hermanos, en primer lugar en una persona? Dolor. Hermanos, toda pérdida causa dolor. Y algo que quiero dejar establecido, hermanos, es que aunque seamos cristianos, aunque tengamos a Cristo, aunque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, es bueno vivir el duelo. Es bueno expresar el dolor. Hermano, lamentablemente cuando estamos de duelo, la familia dice, es que ya no llores. Es que ¿por qué te pones así? Es que ya cálmate. No, hermanos. Tenemos que permitir que las personas vivamos nuestro dolor, vivamos nuestro duelo. Es bueno expresarlo. No es recomendable reprimirlo. No es recomendable esconderlo. Porque en virtud de que a veces, ¿verdad?, la familia no entiende nuestro dolor o con el buen deseo, aunque de manera equivocada quieren sacarnos adelante, es que ya no te quiero ver llorar, es que ya no te quiero ver así, y terminamos escondiéndonos. Vamos a la recámara, vamos a la sala, vamos al baño, salimos a la calle, nos vamos al parque y vamos llorando, y la gente a veces nos ve y dice, ¿qué tendrá esta persona? Bueno, está de duelo, pero no lo puede vivir de manera clara, no lo puede expresar abiertamente en su casa, no lo puede expresar con su familia porque su familia no entiende que está sintiendo algo. Es bueno expresarlo, no hay que reprimirlo, no hay que esconderlo, pero debemos de ser capaces de encontrar la manera de superarlo. Debemos de ser capaces, hermanos, de no perdernos con nuestras pérdidas y de no morir con nuestros muertos. Quiero repetir esta idea. El cristiano es una persona que debe de ser capaz de encontrar la fortaleza en Cristo, de superar sus pérdidas, de no perderse con sus pérdidas y de no morir con sus muertos. Porque lamentablemente, hermanos, especialmente cuando alguien muere, alguien a quien amábamos mucho, nos deprimimos tanto, nos acabamos tanto, nos entregamos tanto al dolor, hermanos, que queremos morirnos nosotros mismos. Hermanos, debemos de aprender a no sentir culpa por estar vivos. Debemos de aprender a no sentir carga por sonreír. Debemos de aprender a disfrutar de la vida. Debemos de aprender, hermanos, a que no traicionamos a nuestros seres amados que han muerto o acaban de morir si disfrutamos de algo bueno que nos pasa a la par o de manera reciente que nosotros estamos viviendo un duelo. Hay personas que han suspendido una boda,
que han suspendido una celebración, que han suspendido alguna cosa, porque un ser amado acaba de morir. Y decimos, es que ¿cómo voy a celebrar? ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo voy a reír? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a traicionar a la persona? No, hermanos, no es así. Quiero que pensemos cada uno de nosotros, hermanos, el día de hoy en lo siguiente. Somos de aquellas personas que pensamos o nos expresamos de la siguiente manera. Uno, es que yo no podría seguir adelante si perdiera mi casa. Yo no podría seguir adelante si perdiera mi trabajo. Yo no podría vivir si perdiera mi salud, si perdiera mi dinero. Yo no podría vivir si perdiera a mi esposo, a mi esposa, o perdiera a mis hijos, o perdiera a mis padres. Dos, eres de aquellos que piensan, yo ya no podría seguir adelante con mi vida si no logro ese trabajo, porque ese es el que yo quiero. Ese ascenso laboral que tanto he buscado, ese grado escolar, esa escuela, ese proyecto financiero, ese reconocimiento o esa persona de la cual estoy enamorado. Si ella no me hace caso, si él no me hace caso, entonces prefiero morirme porque yo no quiero a nadie más. Hermanos, lamentablemente, la gran mayoría de los seres humanos, lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos equivocadamente aprendemos a depender tanto de otros, ya sea físicamente, económicamente o emocionalmente, que cuando ya no están nos sentimos desamparados. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hemos sobrevalorado la importancia de la vida de los demás sobre la nuestra, sobre la propia vida. Al punto de que llega el momento, hermanos, en el que nos olvidamos de lo valiosa que es nuestra vida. Y pensamos, es que ¿por qué no me morí yo? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué si era bueno? Hermanos, a lo largo de la vida, nadie nos enseña, como dije en la parte introductoria, que un día el dolor va a llegar a nuestra vida o que el sufrimiento existe. Nadie nos dice qué hacer cuando ocurra o cómo enfrentarlo. Al contrario, nos piden que callemos, nos dicen que nos aguantemos. Por eso es que surge una pregunta, ¿y entonces qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿No es cierto? A veces decimos, es que no que eres cristiano, no que eres maduro, no que eres hijo de Dios, tú tienes que aguantar. No, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? Hermanos, todo lo que tenemos, ya sea un bien material o toda persona que está a nuestro lado, no es eterno. Nada de lo que tenemos, nada de lo que poseemos, ninguna persona que está a nuestro lado, por mucho que la amemos, hermanos, es eterno. Algún día la vamos a perder. Cuando hablamos de pérdidas, entonces, hermanos, como se habrán dado cuenta ya, no solamente hablamos de vidas. Por ejemplo, hablamos de pérdidas cuando no tenemos un trabajo o cuando nos despiden de uno. Hablamos de pérdidas, hermanos, cuando no entramos a una escuela o no nos asignan la carrera que nosotros deseábamos. Cuando adquirimos alguna enfermedad. A lo mejor tú eras una persona muy saludable, te cuidabas, hacías deporte y de repente vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes cáncer, tienes miomas, tienes qué sé yo. Pero ¿cómo? No es posible. Hablamos de pérdidas, hermanos, cuando extraviamos nuestra cartera con el dinero de la semana, el gasto de la familia. Hablamos de pérdidas, hermanos, cuando nos cambiamos de casa, cuando envejecemos, cuando la juventud se va, cuando tenemos un hijo con capacidades diferentes, porque no podemos negar que los padres que tenemos hijos, teníamos planes con esos hijos. Y cuando ese hijo es con capacidades distintas, hay una pérdida y hay un duelo. Hay una pérdida cuando sufrimos una lesión, hermanos, y ya no podemos practicar, por ejemplo, algún deporte o una actividad que solíamos disfrutar. Hay una pérdida cuando se mutila nuestro cuerpo a través de una cirugía o de un accidente. Hay una pérdida cuando perdemos un amigo. Hoy en día, hermanos, que están de moda las mascotas, cuando se muere una mascota. Hay una pérdida cuando se desean hijos y no se pueden concebir. Hay una pérdida, hermanos, cuando ya no se puede ejercer una profesión o un oficio.
Hay una pérdida cuando reprobamos un examen que era importante para nosotros. Hay una pérdida cuando terminamos una relación sentimental, especialmente los jóvenes, hermanos. Cuando se es adolescente o joven y se pierde una relación sentimental, hermanos, el joven suele sufrir mucho. Es que jamás me voy a volver a enamorar. No voy a encontrar otra chica como esa. No voy a encontrar otro chico como ese. Es que jamás, ya no quiero volver a vivir. Yo tuve un amigo, hermanos, cuyo hijo, ¿verdad?, se separó de su novia y pasaron los años y él no se reponía de la pérdida. Vivía deprimido porque no pudo superar, hermanos, esa pérdida. Hay una pérdida, hermanos, cuando nos divorciamos. Hay una pérdida cuando algún ser amado muere. En todos estos 18 ejemplos y una larga lista, se vive un duelo, se vive un dolor. Hermanos, nadie entonces, dejamos en claro, nadie ha estado jamás exento, hermanos, de sufrir una pérdida. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no hemos aprendido a prepararnos a través de la palabra de Dios, hermanos, para ellas. Y cuando hablo de prepararnos, no hablo de que ya no sintamos dolor, que quede claro. No hablo de que no vamos a sufrir, no. Hablo de que nos preparemos espiritualmente para que cuando eso ocurra sepamos qué hacer, recordemos cómo actuar, sepamos hacia dónde tenemos que ir y no perdamos, hermanos, sobre todo la esperanza. Tenemos que aprender a prepararnos espiritualmente para esas pérdidas. Tal vez mi familia no esté de acuerdo con esto que yo he dicho más de una vez. Espero que sí. Yo lo he comentado en varias ocasiones, hermanos, que hace años que yo vengo orando a Dios, diciéndole: Señor, prepárame para cuando yo vaya a perder a mis seres amados. Mi mamá está allá atrás, tiene 82 años de edad. Yo quisiera que estuviera siempre conmigo. Está mi esposa, están mis hijos, mis hijas ahora, mis nueras, mis nietos, mis seres amados. Yo quisiera que estuvieran siempre conmigo, pero un día van a morir. Y yo tengo años pidiéndole a Dios: Señor, si tú decidieras que ellos murieran antes que yo, ese día, Señor, cuando llegue, dame tal fortaleza que yo tenga la capacidad de seguir adelante. Dame fuerzas para que el dolor no me atrape, no me derrumbe, no me derribe, no me envuelva. Dame fe, Señor, para saber qué hacer en ese momento. Sosténme tú en ese dolor, en esa confusión o esa angustia que haya en mi vida. Pero también le he dicho a Dios: Señor, si yo muero primero, haz exactamente lo mismo con ellos, porque sé que ellos me aman también. Tal vez tú pienses: hermano Germán, ¿no te parece exagerado? No, las personas nunca pensamos en la muerte. La vemos tan lejos, creemos que nunca nos va a llegar a nosotros, que no nos preparamos, hermanos, para ello. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Obviamente, hermanos, no es lo mismo perder una cosa, un objeto, una carrera a una persona, pero siempre hay dolor. Tenemos que aprender a estar preparados para ellos. Tenemos que estar fortalecidos de manera física, de manera emocional, de manera espiritual, hermanos, para poder elaborar adecuadamente nuestros duelos, hermanos, y para poder sanar. Dijimos que el duelo implica dolor. Y el dolor, hermanos, es algo que va a estar allí. Las pérdidas duelen. Todos hemos sufrido alguna pérdida. Tú podrías traer en este momento, hermano, hermana, a pesar de la edad que tienes, rápidamente a la memoria alguna pérdida que has tenido. Yo estoy seguro que sí. Incluso me atrevería a decir que no hay nadie aquí que no haya tenido por lo menos una pérdida, permítame llamarla momentáneamente, grande o pequeña. Pero también quiero dejar en claro una cosa, hermanos: no todas las pérdidas son iguales y no todas las sufrimos de manera igual. Por ejemplo, no es lo mismo, vamos a pensar que a mi lado, porque no quiero mencionar a nadie, ¿verdad? A mi lado está un hermano y se muere su padre y se muere el mío. Yo no puedo decirle: oye, te entiendo porque yo pasé por lo mismo, también ya se murió mi padre. No, yo no puedo entender lo que él siente, porque a lo mejor yo perdí un padre, pero él perdió un amigo, perdió un confidente, perdió a su protector. No sé si me explico. La relación es distinta y la pérdida, por tanto, es diferente. Y el dolor puede ser mayor o puede ser menor. Lo que quizás puedo decirle, ¿verdad? Lamento este momento que tú estás pasando, estoy contigo.
oro para que Dios te dé paz. A veces cuando alguien muere, hermanos, decimos, ay hermano, es que, pues ¿qué te preocupa? ¿Alguien se le muere un hijo? ¿Tienes otro? No, hermanos. Bueno, es que se murió, pero ya estaba viejito. No, hermanos, no es así. Oye, pero es que ¿por qué si cuando se murió fulano de tal, te levantaste muy rápido y ahorita cómo estás sufriendo? Porque cada pérdida es distinta, es diferente. Y tenemos que aprender a vivirla, hermanos, de esa manera. Tenemos que aprender, hermanos, a respetar el duelo de los demás, pero como hijos de Dios tenemos que aprender a saber qué hacer. Por eso es que quiero que lleguemos al punto 2 y que al hablar del duelo, hermanos, comprendamos una cosa: es superable. En el momento creemos que no. En el momento, por más que se acerque la familia y los amigos y el mundo entero se aboque a nosotros a decirnos que vamos a salir, creemos que no. Creemos que ya jamás nos vamos a recuperar de eso. ¿Sabes? Cuando esa es nuestra manera de pensar, automáticamente, hermano, nos estamos preparando precisamente para que así sea, para que no pase. Y nos colocamos en el riesgo, hermanos, no solamente de vivir un duelo normal, sino un duelo patológico. El duelo que vivía el hijo de este amigo, hermanos, era un duelo patológico. Porque pasaron los años, eran muchos años y él no lograba superar la pérdida de su novia. Habemos hermanos que no hemos logrado superar la pérdida de un padre, de un hijo, de un hermano, etcétera, etcétera. Es normal el duelo. Lo que no es normal es vivir sufriendo toda la vida por ello. Por eso tenemos que recordar que es algo superable. Acompáñenme a la palabra de Dios, al libro de Salmos, capítulo 77, versículo 1. Y esta palabra de Dios, hermano, es para ti, hermano, que estás allí en la transmisión, y las personas que en el futuro vean estas predicaciones, hermanos. Me da gusto porque esta serie tiene ya miles de repeticiones, prácticamente toda la serie, hermanos. Yo te invito a que lo compartas con alguien para que sea de bendición, que bendigas a alguien más, hermanos, con la palabra que estamos compartiendo en la iglesia. Y esta palabra, hermano, hermana, es para ti. Si tú en este momento estás sufriendo por una pérdida, esta palabra es para ti. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 77, versículo 1, con mi voz, y ahí está uno de los primeros pasos, clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, porque me pasaba una cosa. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Y ese cuando el duelo, hermanos, es muy doloroso, no queremos escuchar a nadie. No queremos oír a nadie. Incluso molesta que te digan que vas a estar bien o que las cosas van a estar bien. Dice el salmista, Señor, mi alma rehusaba consuelo, no quería saber nada, pero dentro de mí, en esa angustia, en ese dolor, en esa aflicción, en este caso por una enfermedad casi mortal que vivió este salmista, dice, lo que yo hice, Señor, fue clamar a ti esperando que tú me escucharas. Y es que lamentablemente, hermanos, cuando estamos de duelo, el duelo es peligroso. Y lo vamos a mencionar más al rato. ¿Por qué? Porque nos roba la fe. Nos hace dudar de Dios. Y lo último que muchas veces, no es una regla, pero que algunos hacemos, es que dejamos de buscar a Dios cuando es al primero, hermanos, al que nosotros deberíamos de acudir. El cristiano entonces es una persona que debemos de aprender, hermanos, a recorrer el camino de las pérdidas, pero no en cualquier dirección, sino en la dirección que nos lleva, hermanos, a sanar, que es Dios. Debemos de aprender, hermanos, a sanar las heridas que se producen cuando ocurren, especialmente si estas, hermanos, son muy dolorosas. ¿Y saben ustedes cuál es el camino perfecto para sanar? El que nos lleva a Cristo. El que nos arroja a los brazos de Dios, incluso aunque nuestra alma rehúse consuelo. ¿Te has dado cuenta, hermano, hermana, que si tú eres una persona acostumbrada a buscar a Dios, cuando estás afligido, cuando estás preocupado, es cuando Dios te usa? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Han leído ustedes la vida del rey David? Él se deprime, va a la cueva de Adulam,
porque la situación afuera está mal, está deprimido literalmente. Y a esa cueva de Adulam el Señor le manda 400 personas iguales o peores que él. Y David pudo haber dicho: Señor, creo que no entendiste mi oración, Señor. Yo vine aquí a esta cueva para estar a solas, porque estoy de duelo, porque estoy sufriendo. ¿Por qué me mandas personas a ayudar si yo necesito ayuda? Y Dios le dice: sí, pero yo estoy contigo, tú me tienes a mí y ellos no tienen a nadie. Y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia, de esa desesperación, hermanos, David toma la responsabilidad que Dios le da, que el Señor le asigna, y se convierte en el líder de esos 400 y los convierte ¿en qué, hermanos? En los valientes de David, en sus guerreros. David se rodeó de 600 hombres extremadamente valientes y fuertes para la batalla, pero ellos no eran así cuando llegaron con él. Ellos eran hombres que sufrían, que estaban endeudados, que estaban preocupados, que estaban afligidos, pero fueron enviados por Dios, como Dios te enviará a ti en el momento de la pérdida, del dolor, a alguien que también está sufriendo como tú, para que entiendas su dolor, su pérdida, y tú puedas decirle: ¿sabes? Hay alguien que te puedo presentar, su nombre es Dios, su nombre es Cristo. ¿Te gustaría conocerlo? A quien tú le puedes decir: ¿sabes? ¿Te puedo platicar algo? En este momento yo también estoy sufriendo y honestamente no viene a mi mente algo que yo te pueda decir, pero ¿te parece si hago una oración por ti? Vamos a orar al Dios en el que yo creo, el Dios en el que yo confío, aquel que clamo incluso cuando no tengo deseo ni aliento, y que puede ayudarme a mí, a ti, y que puede levantarnos a los dos. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado que en esos momentos es cuando Dios te usa? Cuando pareciera que Dios dice: oye, ¿qué haces allí encerrado? ¿Qué haces allí llorando? ¿Qué haces allí oprimido? Allí no te quiero, allí te quiere el enemigo. Satanás nos quiere allí, hermanos. Y dice su palabra, la palabra de Dios, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás quiere que te envuelvas en el dolor, pero Dios quiere que salgas. Y la mejor manera es sirviéndole. Por eso hablamos de elaborar un duelo. Y elaborar implica trabajar, implica actividad, implica acción. Si no elaboramos nuestro duelo, hermanos, y no buscamos la sanidad de Cristo, nos hacemos los fuertes, decimos: no pasa nada, yo no siento nada. La siguiente vez que tengas una pérdida, el dolor va a ser más fuerte todavía. Habemos personas que nos hemos aguantado el dolor, hermanos, de las pérdidas. Nos hacemos los fuertes, pero tarde o temprano va a llegar una que nos va a derribar, y ese día entonces sí, probablemente no podamos levantarnos. No porque esa pérdida en sí haya tenido la capacidad de derribarnos, sino porque veníamos acumulando el dolor de las demás, y esta fue, como se dice coloquialmente, la gota que derramó el vaso. Tarde o temprano sacaremos el dolor, hermanos, acumulado o reprimido. Dios, hermanos, Dios comprende nuestro dolor. Dios nos ama de manera inconmensurable, de una manera que no podemos medirla, no podemos entenderla. Dios nos ama, Dios nos comprende. Sabe que hay ocasiones, hermanos, en que el duelo es más difícil de sobrellevar, pero siempre está allí para cuidarnos. Acompáñenme a la palabra de Dios, al Salmo capítulo 34, versículo 18. Hermanos, hablemos del duelo. El duelo es algo inevitable, pero es algo superable. Es algo, hermanos, que es algo de lo cual podemos y debemos sanar en la medida en la que nosotros aprendamos a recorrer el camino del dolor y vayamos, hermanos, en la dirección correcta, es decir, a los brazos de Cristo. Dios nos comprende. No sientas pena, ve con Dios, dile cómo te sientes, cuánto te duele. Dice la Biblia en el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él nunca te va a dejar solo, sola, siempre va a estar contigo. Hermanos, lamentablemente la pandemia cambió muchas cosas en la vida del ser humano. A nivel mundial la pandemia cambió muchas cosas, y una de ellas es la manera de enfrentar la muerte, de vivir los duelos. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las cosas que la pandemia cambió fue vivir la muerte en soledad.
el sepelio sin amigos. Y esto, hermanos, va a traer en la sociedad, en el mundo, duelos más largos. Nos duele pensar que nuestros muertos, hermanos, murieron solos y que no estuvimos nosotros allí para acompañarlos. Pero saben, hermanos, no estaban solos. Dios estaba con ellos en cada momento, confortándolos, consolándolos. Incluso de aquellos que no tenían a Cristo, porque a Dios le duele la muerte del ser humano. Hermanos, Dios, si hay alguien que siente el dolor por la muerte de un ser humano, es Dios, porque somos sus criaturas. Él no nos creó para morir, nos creó para vivir. Por eso ninguna persona que ha muerto en la soledad ha estado realmente sola. Dios ha estado allí. Las familias no han estado tampoco solas. Dios ha estado con ellas, confortando, animando, dando fuerzas, aliento. Su Espíritu Santo desde su ser interior les ha dado, ¿verdad?, esa fuerza para levantarse cada mañana, para probar el alimento que quizás no tiene sabor, para ir al trabajo, para hacer las actividades cotidianas del día a día. Dios ha estado allí. Dios está allí para dar consuelo. Quizás no pudo estar la familia, no pudieron estar los amigos que en otro tiempo te hubieran acompañado, pero dice la palabra de Dios: cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar y de saber que sí es posible. Hermanos, sí es posible seguir adelante a pesar de que hayamos perdido algo, y especialmente que hayamos perdido a alguien. Esa persona ya no está, pero su recuerdo está en tu corazón. Quédate con su amor, con su sonrisa, con sus palabras, con sus enseñanzas. Recuerda con afecto la compañía, las conversaciones, las sonrisas. ¿Por qué no, verdad? Las lágrimas. Llévalo allí en tu corazón. Allí va a seguir contigo. Saben, hermanos, la muerte desafortunadamente nunca llega en el momento oportuno. Pero es una cita que todos tenemos. Y todos vamos a llegar a tiempo a ella. La muerte, hermanos, nunca es oportuna, pero es una cita que todos tenemos y sin duda siempre llegaremos a tiempo. Algunos creemos que es demasiado rápido, que llegó demasiado rápido. Decimos, es que, ¿por qué si era un niño? ¿Por qué si era muy joven? Es que tenía un gran futuro, es que ocurrió muy pronto, es que le faltó tiempo para disfrutar. Pero la realidad, hermanos, es que era el tiempo en el que iba a morir. Decía yo en una predicación, hermanos, hace algunas semanas, que me llamó mucho la atención el comentario de una científica, hermanos, nada que ver con la Biblia, y decía ella que en su opinión la cantidad de muertos, hermanos, por COVID, lo único que hizo es evidenciar el problema que una persona o miles de personas ya tenían, y que la muerte, lamentablemente, de la gran mayoría de esas personas era inminente, no tanto por el COVID, sino por otras situaciones que se dieron, y que si fue por la enfermedad es porque el tiempo de su muerte había llegado. Y me llamó la atención que lo dijera esta persona, hermanos. ¿Saben? Hay mucha realidad en las palabras de esta persona. Hay algo que tenemos que entender, hermanos, como hijos de Dios. Para sanar es necesario entender, primero que nada, entonces, que no se puede eliminar el dolor, no se pueden eliminar los sentimientos que producen ese sufrimiento en la vida de cada uno de nosotros. No tenemos que negarlos, no tenemos que ignorarlos, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios, hermanos, para sanar del duelo. Pero un consejo muy importante es: no trates de encontrarle sentido a lo que te pasó. ¿Por qué sufrimos mucho? Queremos encontrarle sentido. Es que ¿por qué? Es que no es lógico. Y estamos pensando y encontrando y tratando de buscar una razón. No, hermano. No pretendas encontrar en ese momento un sentido a lo que está ocurriendo, porque eso solamente aumenta el dolor. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de disfrutar, es tiempo de gozar cuando la situación lo amerite, y es tiempo de vivir el dolor y el sufrimiento, hermanos, cuando nos toque.
Es tiempo de comprender que si como seres humanos no somos capaces de enfrentar el dolor, cualquiera que éste sea, o el sufrimiento, entonces tampoco nunca podremos experimentar la felicidad. La pregunta es ¿por qué? Porque no va a haber un punto de comparación. ¿Por qué somos felices? Porque no hay dolor. ¿Por qué somos felices? Porque no hay pérdidas. ¿Por qué somos felices? Porque tenemos éxito. Pero ¿cómo sabemos qué es la felicidad cuando no hemos pasado por la pérdida? Cuando no hemos pasado por el dolor, hermanos, o por el sufrimiento. Así que, hermanos, un consejo más es el siguiente: el sufrimiento que puedas evitarlo, evítalo. Pero el que no, asúmelo con fe, con confianza en Dios. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de comprender que si nos aferramos a Cristo hermanos, y nos dejamos sanar por su Espíritu Santo, el duelo no va a desaparecer. Pero será una oportunidad de crecimiento. Será una oportunidad, hermanos, de crecer en la fe. Será una oportunidad de ser usados por Dios. Porque cuando nosotros empezamos a valorar el valor de la vida, al prepararnos para la muerte, amamos más la vida que tenemos, hermanos. Agradecemos más a Dios la vida. Hoy, hermano, ¿hace cuánto que no le agradeces a Dios que estás vivo? Que para ti es rutinario levantarte en las mañanas y acostarte en la noche y salir a la calle. ¿Hace cuánto que no valoras la vida que tienes? Sin importar la situación en la que tú y yo estemos viviendo. Pero cuando nosotros estamos preparados de que esa vida un día va a terminar, entonces cada día que vivimos, ¿qué hacemos con ese día, hermanos? Lo disfrutamos. Hay que vivirlo como si fuera el último. ¿Cómo sabes, hermanos, si no es el último? La palabra de Dios, hermanos, un pasaje que utilizaré en otra predicación más adelante, habla de una enseñanza de Jesús. Un hombre dice: he cosechado mucho, me ha ido muy bien, tengo dinero, tengo mis graneros llenos, me voy a sentar, voy a disfrutar. Y le dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Hermanos, quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 71. Es tiempo de sanar y de comprender que si nos aferramos a Cristo y nos dejamos sanar por su Espíritu Santo, el duelo será una oportunidad para nuestro crecimiento personal, para desarrollar una fe más firme, para amar más la vida y para disfrutar cada día que tenemos. Hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 71, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Déjenme leerles de nuevo este pasaje, hermanos. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Déjenme leerlo de nuevo. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. El salmista dice: Señor, esto que viví me hizo conocerte más. Me hizo comprobar que tú eres real. Yo había aprendido en las predicaciones y en los cantos que tú das ánimo, que tú das fortaleza, que tú levantas. Ya entendí, Señor, ya lo comprendí, porque ya lo viví, ya lo experimenté. Estoy sanando, estoy saliendo adelante. Gracias, Señor, porque ahora tu palabra es más real para mí. Hermanos, ¿por qué Job terminó diciendo allá en el 42? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dijo eso Job, hermanos? Porque él conocía mucho de Dios, pero no había experimentado muchas cosas de Dios. Y se dio cuenta que el conocimiento que tenía de Dios era imperfecto. Hasta que pasó por todas esas pérdidas, por todos esos duelos, por todo ese dolor, que Dios realmente estaba con él para levantarlo. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar, hermanos, porque si no lo hacemos, la experiencia de una pérdida no solo nos roba aquello que ya no tenemos, sea una posesión, sea una capacidad o sea un ser amado. Las pérdidas, hermanos, también nos roban nuestra fe, nos quitan la esperanza en Cristo. No sé si se alcanza a ver la imagen, hermanos. Es una dama que está llorando y está pensando en algo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es? ¿Se alcanza a ver? Hermano Manuel, ¿puedes apagar esa luz, por favor? ¿Está mejor? ¿En qué está pensando? En la fe.
Pero en una fe, ¿qué, hermanos? Que está sustentada en un cimiento que está resquebrajado. ¿Qué creen ustedes que esté pensando esta dama, hermanos, que está sufriendo y que está de duelo? ¿Que Dios está con ella? ¿Que el Señor la va a sacar adelante? No. ¿Sabes qué es lo primero que una persona que está sufriendo y que está en dolor pierde? La fe. Lamentablemente, hermanos. Nos roba posesiones, capacidades o seres queridos. Nos quita la fe, la esperanza, hermanos, que en otro momento, o que hasta ese momento, aparentemente, habían sido los cimientos que sustentaban y edificaban nuestra vida. Pero que ante esa experiencia nos damos cuenta, hermanos, que no es realmente, hermanos, como nosotros creímos que estaba. Los duelos, hermanos, mal elaborados nos hacen plantearnos alguna de las siguientes preguntas. ¿Realmente me escucha Dios? ¿Dios realmente es bueno? ¿Por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué si llorando me postré, le supliqué a Dios que no me lo quitara? ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué de esa manera? ¿Qué he hecho para merecer esto? Hermanos, Satanás, como dije hace rato, está listo para envolvernos en nuestro dolor y en nuestra tristeza, para llenarnos de ira. Porque otra cosa que el duelo trae, hermanos, especialmente cuando nuestra fe empieza a resquebrajarse, es ira, es enojo. Y uno de los enojos, hermanos, es contra Dios. Y si algo quiere Satanás, hermanos, es que nosotros nos enojemos con Dios, que lo culpemos a Él de las cosas. Por eso, hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar y de aceptar que las pérdidas son parte de la vida. Y la muerte, hermanos, lamentablemente también lo es. Adán, dice la Biblia, hermanos, él fue creado para vivir. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que el pecado le trajo la muerte. ¿Y saben ustedes qué provocó la muerte de Adán en Dios, hermanos? Un profundo dolor. El pecado, de hecho, trae dolor al corazón de Dios. Es lo que dice Génesis capítulo 6. Dice que le dolió en su corazón ver que el ser humano desde su juventud únicamente traía una inclinación a ¿qué, hermanos? Al pecado. La muerte de Adán y Eva, la muerte de las generaciones, hermanos, trajo dolor a Dios. Por eso es que Dios comprende nuestro dolor y por eso es que siempre está allí para darnos fuerza para superar los duelos. Dios sabe que hay cosas que sí son demasiado, tal vez, fuertes. Pero Él prometió en su palabra que no va a permitir que pasemos algo que no podamos superar. Y además siempre prometió estar allí. Es más, me atrevo a decir lo siguiente. En virtud de que Dios creó al ser humano, todo ser humano es capaz de enfrentar cualquier dolor. Todo ser humano. Pero especialmente el cristiano es alguien que puede superarlo. Porque el Espíritu de Dios está en Él, está en nosotros. Hermanos, el problema es que nos dejamos llevar por el dolor. Y respetuosamente, hermano, te quiero decir lo siguiente. No solamente nos dejamos llevar por el dolor, sino que somos tan soberbios que creemos que nosotros podíamos cambiar las cosas. Es que si no lo hubiera llevado a ese hospital, si hubiera ido más rápido con el médico, si hubiera ido con otro doctor, si le hubiera dado otro tratamiento, si hubiera llegado antes, si no lo hubiera mandado, si no lo hubiera pedido, si no lo hubiera dicho, si hubiera hecho esto, todavía viviría. Eso es soberbia, hermanos, porque eso implica que tú podías haber hecho que una persona viviera. Pero ¿sabes qué dice la Biblia acerca de la muerte? Que nadie la puede detener. Acompáñenme al libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Y cuando actuamos de esa manera, hermanos, lo único que hacemos es cargar con culpas. Y estamos culpándonos de cosas, hermanos, que únicamente nos van a llevar a vivir un dolor mayor, más profundo, más fuerte. Tal vez si algo fue culpa mía o tuya, no lo sé, pero es tiempo de sanar.
Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Hermanos, ¿puedo yo hacer algo para que el espíritu que está en mi ser amado, que está muriendo, lo detenga? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo abalanzarme sobre él para que no lo abandone? Por llegar antes, por llevarlo a otro lugar con otro doctor, por gastarme miles de pesos, millones de pesos, por llenarme de deudas, por ir para pagar un vuelo a un país donde está el mejor doctor. ¿Puedo detener la muerte? No. Yo no puedo cambiar, hermanos. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad, ¿qué dice? Sobre el día de la muerte. Hermano, quiero decir algo otra vez con mucho respeto. Todos aquellos que hemos sufrido pérdidas humanas de seres amados son dolorosas y fueron dolorosas. Y bajo cualquier circunstancia que hayan muerto, hermanos, era el día que tenían que morir. Porque la muerte es parte de la vida. Pero es que él no tuvo la culpa. Llegó un señor borracho y chocó y lo mató. Hermanos, la muerte ideal sería en nuestra cama, ¿verdad? Bien dormiditos, acomodaditos y morir así. Pero nadie tiene la muerte que desea, sino la que le toca. Y lamentablemente a veces esta es, no sé qué palabra usar, hermanos, triste, dolorosa, trágica. ¿Sí me explico, hermanos? No lo podemos cambiar. No te llenes de culpa, de dolor, de tristeza. No lo podías cambiar. Yo dije hace rato, estaba muy joven, le faltaba tiempo para disfrutar, sus hijos eran pequeños, acababa de terminar su carrera, se acababa de sacar la lotería, no lo pudo disfrutar. Por eso Dios le dice al hombre: necio, necio, te tenías que haber preocupado por los días de vida en buscarme a mí, porque la muerte llega, no avisa, y no podemos cambiarla. Hermanos, si comprendiéramos lo que nosotros acabamos de leer, dejaríamos de martirizarnos con tantas culpas que en su mayoría suelen ser sin sustento y que solo amplían nuestro duelo y nos colocan en el riesgo de que ese duelo se incremente y que sea patológico. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, ¿lees tu Biblia? Hermano, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? Todavía me da tristeza que hay hermanos que nunca han leído la Biblia completa. Eso es algo que no puede ser. Hermanos, ¿por qué somos tan perezosos, tan flojos, tan irresponsables? ¿Por qué? Tenemos que leer la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, no tenemos que leerla como una telenovela, como la serie de televisión que a lo mejor no comprendiste un capítulo. No, hay que leer, hay que entender, hay que discernir, hay que guardar. Porque si nosotros, hermanos, entendiéramos las enseñanzas de Dios, que son enseñanzas para toda la vida, entonces cuando tuviéramos una pérdida, simplemente actuaríamos como lo vamos a ver más al rato, hermanos. Sabríamos qué hacer, sabríamos cómo actuar. Pero insisto, vemos la muerte nuestra como algo muy lejano, cuando la Biblia ya nos había preparado, hermanos, para ello. Cuando nos dice: no tienes potestad sobre el día de la muerte, no lo puedes cambiar. Hermanos, es tiempo de sanar. Quiero repetir, es bueno, es saludable que haya un tiempo de duelo. Vívelo, vívelo, no te avergüences, vívelo. Y si estás sufriendo, dilo: hermanos, oren por mí, estoy sufriendo, no puedo salir adelante. Orarían por mí, me abrazarían. Vívelo. Pero recuerda, las pérdidas pueden y deben superarse, especialmente si tenemos a Cristo, hermanos, porque su Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Está en nosotros, no en Dios, el decidir elaborar nuestro duelo. Está en nosotros. Señor, es que si es tu voluntad, sácame de esto. Su voluntad es que salgas. Por eso lo estamos predicando ahorita. Por eso su palabra está allí. ¿Es tu voluntad? ¿Es tu deseo?
Acompáñame por favor, hermanos, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16, hermanos, al 23, para que de una manera general podamos ver cómo el rey David, hermanos, superó uno de los duelos que vivió. No todos los vivió de manera natural. En otras predicaciones analizaremos otros momentos en la vida de David, porque cada dolor, como dije hace rato, es distinto y es diferente. Este mismo hombre vivió otro duelo de su hijo, de otro de sus hijos de manera distinta, pero quiero que veamos en esta primera predicación. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, hermanos, al versículo 23. Hermano, hermana, ¿estás preparado para las pérdidas? ¿Estás preparado para tu muerte? ¿Estás preparado para la muerte de tus seres amados? Hace rato apenas entonamos un canto que nos hablaba de esto. Y cuando me llames a tu presencia, dice, te adoraré, decía el canto que entonamos, hermanos, hace rato. Hermanos, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios. ¿Recuerdan ustedes que su bebé recién nacido cayó enfermo? ¿Lo recuerdan? Entonces David rogó a Dios por el niño. Es decir, hizo lo que estaba en sus manos hacer, de acuerdo a las circunstancias que vivió y de acuerdo a los recursos que tenía. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermanos, ¿creen ustedes que David amaba a su hijo que estaba enfermo y estaba preocupado por él porque lo ve muriendo? Pregunto. Sí, claro que sí. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Lamentablemente, hermanos, al séptimo día murió el niño. David, hermanos, lloró, clamó, le suplicó a Dios, déjalo vivir, no te lo lleves, está muy pequeño, qué sé yo, qué le habrá pedido él, qué le habrás pedido tú, qué le habré pedido yo por ese ser amado. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David hizo algo inesperado. Hizo algo que está fuera de toda lógica, permítame llamarlo de esa manera. Y no porque sea ilógico lo que hizo, sino que las personas estamos acostumbradas a reaccionar de una manera tan contraria. Escucha esto, hermano. Si tú y yo nos preparamos en Cristo para que cuando ese dolor llegue, lo enfrentemos con la fortaleza de Cristo, quizás el Señor nos permita actuar como David. Y tal vez la gente de alrededor no lo comprenda y no lo entienda, pero es porque hemos hecho lo correcto. Y por eso, hermanos, es que las pérdidas, como vamos a ver que las enfrentó David, pueden enfrentarse de manera distinta. Dice entonces el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? 1, se lavó. 2, se ungió. 3, cambió sus ropas. 4, ¿qué hizo? Entró a la casa de Jehová. 5, y adoró. Hermanos, es tiempo de sanar. Cuando tú y yo estemos enfrentando la muerte, ya sea la muerte propia o la muerte de un ser amado, lo que tenemos que hacer en el momento de la muerte, ¿qué es, hermanos? Ir con Dios y adorarlo. Ir con Dios y adorarlo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hijo. Fueron 3 días, 1 semana, 20 años, por mi padre, por mis hermanos. Gracias por la vida que le permitiste, Señor, llevar. Te adoro, Padre, porque tú, dice tu palabra, tú das, tú tomas. Señor, yo hubiera querido que fuera distinto, diferente,
porque lo amaba, lo amo. Ayúdame a superar esta pérdida, Señor. No tengo nada en contra tuya, no me has robado nada, no me has quitado nada, porque todo es tuyo, Señor. No tengo nada en contra tuya, al contrario, te adoro, Señor. Puedes estar conmigo, puedes abrazar a mi familia, a todos nosotros, para el sepelio, para el funeral, para que los próximos días, cuando recordemos su presencia, tú enjugues nuestras lágrimas, tú nos abraces, tu Espíritu Santo nos recuerde tu amor y tu misericordia, e incluso, Señor, cuando mi alma rehúse consuelo como el salmista, Señor, yo clame a ti y te busque a ti en el momento de la angustia y del dolor. ¿Y sabes qué va a hacer Dios, hermano? Te va a responder, porque dice su palabra que cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Hermanos, entró a la casa de Jehová y adoró. Esto es lo que debemos hacer cuando alguien muere: honrar a Dios, adorar a Dios sin reclamos. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? Después, te sigo leyendo, vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, ¿y qué hizo? Y comió. Si David viviera en México, ¿saben qué dirían? No, pues este cuate ni lo quería, ya le urgía que se muriera. Qué descarado, si hubiera por lo menos esperado al entierro, mira, y todavía fue hasta que le dieran de comer. Qué descaro. No, pues sí, no lo quería, era una carga. No, hermanos, las personas culturalmente estamos influenciadas a creer que no podremos con las pérdidas. Hermano, ten cuidado con lo que le enseñas a tu familia, a tus hijos. Es que no vas a poder, yo no voy a poder vivir si no tengo esto. Tú no vas a poder. ¿Y saben qué hacen los niños cuando crecen? No pueden, porque crecen creyendo que no pueden. En otras predicaciones voy a hablar de lo que tenemos que hacer con los niños cuando alguien muere, porque equivocadamente les ocultamos la muerte y no los dejamos participar, sin saber que eso les va a provocar un mayor dolor después. Versículo 22. Y él respondió: viviendo el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Hermanos, ¿por qué David estaba tan tranquilo? ¿Por qué no tenía culpa? Porque él hizo lo que estaba de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a las circunstancias en las que vivía. Él hizo lo que estaba de acuerdo a sus recursos, a sus capacidades y a las circunstancias en las que vivía. Y él por eso se podía sentir tranquilo. Hermanos, si tú hiciste de acuerdo a tus capacidades, a tus recursos y a las circunstancias, hermanos, todo por tu ser amado, no tienes por qué tener culpa. Es más, me atreví a decir hace rato, a lo mejor no hiciste lo que estaba de acuerdo a tus capacidades. No te culpes ya no está. Hermanos, cuando se hace lo que está de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras circunstancias, a nuestras posibilidades, se tiene algo que se llama el placer del deber cumplido. Por eso ahorita, hermano, ahorita es cuando tienes que hacer por tus vivos lo que hoy me estoy lamentando no haber hecho por mis muertos. ¿Sí me explico? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué me aflijo? ¿Para qué lloro? ¿Para qué me angustio? ¿Para qué he de ayunar? Hermanos, no significa que él no amaba a su hijo, ¿estamos de acuerdo? Lo amaba. No significa que no le dolía, yo creo que le dolió. No significa que no lloró, yo creo que lloró. Solo que él aceptó de manera inmediata la muerte de su hijo. Aceptó la voluntad de Dios. ¿Podré yo hacerle volver? No. ¿Podía yo detener el día de su muerte, dice David? No. Pero se dan cuenta que algunos cristianos somos soberbios y decimos: es que si hubiera hecho esto, estaría vivo. No. La muerte es una cita que todos tenemos y llegaremos a tiempo.
Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Como ya dijimos, hermanos, vez tras vez, todas las pérdidas causan dolor. Y cada quien lo va a vivir de manera distinta. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? El grado de dificultad para quien lo vive, la forma en cómo elabora su duelo, cuánto amaba a la persona, pero sobre todo, cuánto estaba acostumbrado a buscar a Dios en el momento de las pérdidas. Si tú hoy no estás acostumbrado a buscar a Dios en tus pérdidas, cuando venga una mayor, vamos a sufrir mucho, hermanos. Y Dios no quiere que suframos. Elaborar un duelo, hermanos, normalmente implica tiempo diferente para cada persona, en el que debemos de aprender a no enojarnos. No enojarnos con la persona que se murió porque nos dejó. No enojarnos con nosotros porque no pudimos hacer nada, mucho menos con Dios. La realidad, hermanos, es que tenemos que aceptar que la realidad que nosotros estamos viviendo, es diferente a la que quisiéramos, pero que podremos salir adelante. Insisto, es natural sentir dolor, es natural llorar, es natural experimentar todo un cúmulo de emociones. Nadie quiere vivir una pérdida, sobre todo de un ser amado, y mucho menos una tras otra, como lamentablemente hoy en día han vivido muchas familias, hermanos. Me subí a un taxi, hermanos, un día que fui a la clínica, a una cita médica. Hoy en día son las conversaciones, son el pan de cada día. El taxista me hablaba de un amigo suyo que se contagió de COVID. Otro taxista me decía, y se fue a su pueblo. Dice, en su pueblo no había nada. Dice, me voy a mi pueblo. Infectó a toda su familia y se murieron 7 personas. Ese es el dolor que la gente hoy está viviendo, hermanos. No podemos evitarlo. Pero en la medida que ocurren, hermanos, Dios quiere que sanemos pronto. Él tiene la capacidad de darnos las fuerzas, y no solamente de darnos las fuerzas, tiene la capacidad de, aún en medio del dolor, hacernos personas, hermanos, útiles, para que a través de ello nos lleve al gozo. Acompáñenme a 2 de Corintios, estoy por terminar, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Hermano, hermana, ¿estás preparado para las pérdidas? ¿Te estás preparando para las pérdidas, especialmente de tus seres amados? Vuelvo a repetir, ¿te has dado cuenta que cuando menos lo deseas, o que cuando menos crees estar preparado, Dios te usa? Dice según la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, tal vez en el momento del dolor creemos que no está ahí, que no nos entiende, que es imposible, pero no es así. Dios te va a sacar adelante. Depende de ti, de nosotros, decidir que así sea, para que podamos nosotros, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos sanados. ¿Consolados por quién? Por Dios. Hermano, si hoy, en este momento, o hace mucho tuviste una pérdida y aún estás viviendo un duelo, hermano, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de terminar, de que el duelo termine. ¿Cómo sabes que un duelo ha terminado, hermano? El duelo finaliza cuando la persona es capaz de hablar de su pérdida o de sus difuntos sin el dolor que sacude todo su ser. Cuando es capaz de pensar en él o en ella sin manifestaciones físicas como llanto inconsolable, alteraciones del sueño. Y finalmente, cuando es capaz de invertir de nuevo sus fuerzas, sus energías, sus afectos en nuevas relaciones, aceptando los retos que la vida le plantea. Cuando ha recuperado el interés por la vida y siente de nuevo que está avanzando, que vale la pena vivir. Cuando experimenta gratificación de nuevo y se adapta a los nuevos roles. Significa llegar a un término, hermanos, en que la persona se interesa nuevamente por la vida. Y Dios quisiera que ese término fuese lo más pronto posible. No por ti, no a través de ti, no con tus fuerzas, sino con las suyas.
Quiero finalizar la predicación, hermanos, diciendo lo siguiente: es tiempo de sanar. Dios, hermano, te habla, te ama incomparablemente. Es tiempo de sanar, es tiempo de correr, pero no en dirección contraria, aquella que te lleva al dolor, que te sume en el sufrimiento, que te envuelve en la culpa. Es tiempo de correr, hermanos, pero a los brazos de Cristo. Es tiempo de correr, pero a los brazos del Señor. Él te está esperando y te va a llevar el tiempo que sea necesario. Es tiempo de sanar. Su voluntad es que sanes. La pregunta es: ¿lo quieres tú? ¿Lo quiero yo? Conclusión. Hermanos, abrazamos a todos aquellos que han vivido pérdidas, especialmente en este tiempo de COVID. Abrazamos, hermanos, a aquellos hermanos que han perdido un padre, una madre, un amigo, un cuñado, un familiar, un amigo amado. Los abrazamos en Cristo, hermanos. No podemos comprender su dolor, no tenemos la capacidad de hacerlo. Seguramente es muy difícil, pero les amamos. Dios está con ustedes. Él los va a sacar adelante. Es tiempo de sanar. Que Dios los bendiga, hermanos.